Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Amigos, bienvenidos a la charla del día de hoy. Soy el doctor Edwin Ibarra, aquí el que dirige el Discipulado Empresarial 2020, con el lema hasta que tu visión sea perfecta. Ese es nuestro lema y ese es nuestro deseo. Más que un lema, es un deseo, más que un hashtag, es un deseo intenso porque nosotros podamos tener una visión perfecta. Esto va dirigido a empresarios y profesionales y para cualquier persona que quiera tener interés en su crecimiento personal. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y quiero contar una historia, la historia de Mary Kay. Mary Kay fue una mujer que hace muchos años, por ahí por los años 60, trabajaba para una empresa y se cansó de esa empresa. Se cansó de pensar que en esa empresa la mayor carga de trabajo era para las mujeres, pero los que dirigían eran hombres. Ella dijo, esto no es correcto, y entonces fundó su propia empresa y empezó a comprar algunas fórmulas especiales de cosméticos y fue con su abogado le dijo que para qué iba a tirar su dinero a la basura, habló con su contador y lo mismo prácticamente. Puso a su esposo como el administrador, como gerente de esa empresa, y ella se iba a encargar de todo el proceso de ventas y de entrenamiento. Pero un mes después de haber lanzado su empresa, su marido murió, su esposo murió. Y todo el mundo creía que Mary Kay se iba a tirar al fracaso, y sin embargo se levantó con tal fuerza que levantó la empresa, empezó a empoderar a las mujeres, empezó a empoderar a muchas mujeres que habían sido abandonadas, que no tenían fuentes de ingreso, y finalmente ahora Mary Kay es una empresa billonaria que vende mucho alrededor del mundo y no solo en los Estados Unidos. ¿Ella fracasó en algún momento? Sí, por supuesto fracasó. Pero yo quiero hablarle hoy de los beneficios que trae el fracaso. Somos una cultura que está llena de máximas que nos hablan del éxito, triunfadores, vencedores. El derrotado se ve mal, lo desechan, lo desprecian. El que fracasa lo ven mal. Y lo peor es que el que fracasa, él mismo también se ve mal. Y esto pues no trae buenas consecuencias. Hay una diferencia entre fracasar y estar fracasado. Fracasar es fallar en algún momento dado, y estar fracasado ya es un estilo de vida. Pero yo quiero mostrarle hoy que realmente el fracaso puede ser el trampolín para su éxito. Los beneficios que trae el poder del fracaso.
las cosas que trae implícita el fracaso, los dolores que se pasan, las lecciones que se aprenden a través del fracaso son interesantes y pueden ayudarnos a nosotros el día de hoy. Creo que todos los que estamos presentes en esta charla el día de hoy podemos hablar de que en algún momento hemos fracasado. Me encantaría que usted me escribiera en las redes sociales en qué ha fracasado y especialmente cómo se ha levantado. O tal vez sigue en el proceso del fracaso y no se ha querido levantar porque cayó en depresión, cayó en ansiedad y eso no le permite pensar tranquilamente. Pero el fracaso tiene sus propios bemoles de éxito. En cada fracaso hay un ADN de éxito, hay una semilla de éxito que nos puede llevar a nosotros a ser exitosos. Todos queremos ser exitosos. Nadie quiere ser fracasado. Pero el fracaso es inevitable en esta vida. Todo mundo vamos a enfrentarnos con una especie de fracaso. Todo mundo vamos a fracasar, quizás de jovencito, conquistando una chica que queríamos mucho con intensidad y ella nos despreció. Quizás perdimos una materia en la universidad o en el colegio. Quizás tuvimos una infidelidad del cónyuge y eso nos marcó en el matrimonio. Quizás perdiste tu empresa a causa de la devaluación o cualquier otro, o alguien te robó en tu empresa. En fin, muchas de esas cosas son interesantes de saber de que todos hemos pasado y seguiremos pasando facetas de nuestra vida en donde el fracaso será parte importante de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos con eso? Es lo que marcará la diferencia. ¿Qué hace usted cuando fracasa? Marcará totalmente la diferencia. ¿Qué hace usted cuando cae en eso? Eso marcará su rumbo, su futuro. Su futuro está construyéndose en este momento. En este momento de fracaso, su futuro se está construyendo. Y usted puede marcar un futuro diferente, una tendencia diferente, aun cuando usted se encuentre emocionalmente en este momento tirado al fracaso. ¿Cuáles son entonces esas lecciones que podemos aprender nosotros del fracaso? La primera lección, a mí me impresionó saber esto. La primera lección que debemos saber con el fracaso es reconocer que somos vulnerables. Esa palabra no mucho nos gusta a nosotros y se la voy a leer en una revisión de un diccionario. Dice que vulnerable es la persona que está más expuesta a sufrir daños. La persona que está más expuesta a sufrir daños. Y quisiera leerle algo que dice Isaías 40, del 21 al 24, para que vea usted la vulnerabilidad y lo pequeños que somos como seres humanos en nuestra vida diaria. Dice, Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. Ustedes saben muy bien, y ya lo han oído decir, que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde ahí Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un todo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Si usted se mira a los ojos de la creación, a la grandeza de la creación y a la grandeza del Dios al que servimos, se da cuenta que somos como insectos. No es que Dios nos mire como unas ratas o como unas cucarachas, no. Significa del tamaño y de la vulnerabilidad que como seres humanos nosotros tenemos. No nos sentimos cómodos realmente reconociendo nuestra vulnerabilidad, justamente porque el ADN de esta generación es de vencedores, de ganadores, de comprometidos, pero no de fracasados, no de vulnerables. Y no nos sentimos entonces cómodos con eso, pero cerrar los ojos ante los riesgos y actuar como si no fuéramos vulnerables nos pone en mayor riesgo. Nos pone en mayor riesgo de tomar decisiones anómalas basados en la invulnerabilidad que nosotros podamos tener. Pero somos vulnerables.
Cualquier persona se puede enfermar en cualquier momento. El coronavirus nos ha mostrado lo vulnerable que somos. Como un pequeño virus que tiene microgramos de tamaño, puede de alguna manera callar o acallar nuestras actividades o frenar nuestras actividades a nivel mundial. Y lo difícil que ha sido combatirlo, cuánta gente sigue muriendo, aunque si usted lo ve un porcentaje, es un porcentaje bajo comparado con todos los que se enferman, pero es un porcentaje que cada ser humano cuenta. Y tuvimos que cerrar las fronteras, tuvimos que cerrar las empresas, cerrar los negocios, todo. Y nos dimos cuenta lo vulnerable que éramos, aparte del temor que se nos metió a la cabeza y al corazón, del cual muchos no han salido, sino que siguen ahí todavía, que por cierto yo le animo a salir de ese temor y a vivir encima de ese virus. No podemos vivir condicionados a eso, pero no podemos de alguna manera descartar la vulnerabilidad que nosotros tenemos. Y el fracaso nos enseña a nosotros que podemos ser vulnerables. Aceptar nuestra vulnerabilidad, al contrario, es el primer paso para adaptarnos a la realidad. Para una vida que sea por otra cosa, por dura que sea, aceptar la vulnerabilidad es el primer paso para levantarse del fracaso. Usted no puede quedarse en eso simplemente cuando no reconoce lo vulnerables que somos. Solo las personas que se perciben como vulnerables y son conscientes de esa vulnerabilidad y de los riesgos que enfrentan, son capaces de poner en práctica cambios positivos en su vida diaria. Cambios que los lleven a una vida que les permitan minimizar el peligro y cuidarse mejor. Si yo soy vulnerable, por ejemplo, a adquirir una enfermedad, pues yo tomo mis precauciones. No voy a vivir condicionado tampoco por eso, pero sí voy a vivir cuidando los riesgos. La vulnerabilidad puede aparecer en una enfermedad que usted no esperaba y apareció en su propio cuerpo. Y usted que era un invencible, que hacía ejercicio, que ni una gripe lo botaba, ahora está tirado. Ser empresario es ser vulnerable al fracaso. Porque es posible que usted planteó un negocio que no está funcionando y que ahora necesita ser mejorado y ser transformado. La segunda cosa que podemos ver en los peligros, el poder del fracaso, el poder cuando nosotros fracasamos, cuáles son las cosas importantes que nos puede enseñar, es que en el fracaso nosotros somos procesados. Esta palabra procesamiento nos habla de una máquina trituradora que pasa el trigo y lo mete a una parte donde lo muelen, pasa como las uvas que las ponen en un recipiente grande o un lugar grande, donde está la vendimia, y empiezan a brincar sobre ella, y a brincar y a brincar y a brincar, a machacar las uvas. El ser procesado tiene que ver con el perfeccionar, y déjeme leerle algo bien importante que dice que perfeccionar es acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. Escuche esto. Acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. Así que al hablar de perfeccionar, nos habla en algún momento dado de procesos. Ahora, déjeme explicarle rápidamente algo que la Biblia enseña en relación al grano de trigo. El grano de trigo, para que dé mucho fruto, pasa algunos procesos. El primero de ellos se llama desprendimiento. El grano es desprendido de su mata en donde está, de su espiga donde está, es desprendido. Y muchos de nosotros somos desprendidos de los lugares de donde nacimos, del trabajo que nos sacaron, somos desprendidos de quizás nuestros padres nos abandonaron
y nos dejaron a la deriva y nos crió la abuelita, o nos crió el gobierno en sus centros de cuidados que ellos tienen. Y después de que es desprendido, el grano es enterrado. Y enterrado significa la muerte. El grano de trigo, para que dé fruto, tiene que ser enterrado y tiene que morir. Y ese morir significa de alguna manera anonimato. Nadie te recuerda, nadie te conoce, nadie te reconoce lo que tú haces. Estás en un proceso de fracaso, entre comillas, muerto. Y después empiezas a crecer con hojas verdes, pero no tienes fruto. Y las hojas verdes hablan de follaje, pero puede pasar lo que le pasó a la higuera, que tenía mucho follaje, estaba verde, pero sin fruto, y Cristo la maldijo para nunca dar fruto. Pero en tu caso creo que es diferente. Si estás en un proceso de aparente fracaso, de enterramiento, de anonimato, ese proceso puede ser transformado en algo mejor. Y luego del follaje, de las hojas verdes, empiezan a aparecer las flores. Y las flores hablan de embellecimiento y hablan de que ya algo bueno está saliendo de ti. Y por último, después de las flores vienen los frutos. Esto te puede llevar años, meses, días, no sé. Indistintamente, si vemos la historia de José, a José desde que lo enterraron, lo metieron preso en el pozo y luego preso, y de ahí salta al palacio. Pasaron como 12, 13 años. José era un fracasado para sus hermanos, para todos los que lo rodeaban. Estaba preso. Pero dice la Biblia que aún preso Dios lo bendecía, Dios estaba con él. O sea que en tu fracaso, que es parte del proceso, Dios está contigo también. Y eso vamos a platicar un poquito más adelante. Y finalmente José es saltado y llevado al trono. Así que esto nos enseña, de alguna manera, que dar fruto conlleva en algún momento dado proceso de muerte, proceso de morir a nosotros, proceso de fracasar. Y si algo nos muestra un fracaso, es la muerte, es quedar tirados, es quedar sin fuerzas. Pero de ahí es de donde Dios te levanta. Ahora, hay otra cosa importante que nos enseña el proceso propiamente del fracaso, y es reconocer quiénes están a tu alrededor. Esta parte es muy importante. Cuando tú te enfermas, escucha esto, tienes a todos muchos amigos, te llaman, y la primera semana llaman 10 o 20, la segunda semana llaman 10, la tercera semana llaman 5, y la cuarta semana ya nadie te llama. Porque, no, aquel sigue enfermo, o ese, no, ni hay que llamarlo, porque vieras cómo se mantiene. Pero hay un grupo muy pequeño de uno o dos amigos, aparte de tu familia cercana, porque incluso tu misma familia se retira, tienen sus quehaceres, tienen sus cosas, pero hay 2 o 3 que siempre están contigo. Y ahí es cuando te das cuenta realmente quiénes están a tu alrededor. Y a veces están los que menos tú esperas. A veces están aquellos a los que ni siquiera habías tú servido. Y tú esperarías que los que tú has ayudado, tú has servido, estuvieran a tu alrededor. Y voy a abrir mi corazón en este momento como médico. En mi carrera de médico de 25 años he visto miles de pacientes. Pero no he visto que cuando yo he pasado mis procesos de enfermedad, que mis pacientes se acerquen a preguntar o a ofrecer ayuda o acompañamiento. Y digo, no es una queja, es simplemente estoy abriendo mi corazón y contarles de que la realidad es esa. Pero cuando estás fracasado, te das cuenta quiénes están a tu alrededor. La mayoría suele condenarte cuando tú fracasas. La mayoría suele acusarte. Si son cristianos, dicen, seguramente estás en pecado. Si no eres cristiano, te dicen palabras como eres un burro, por eso caíste en eso. Pero son pocos los que están alrededor, como Job, por ejemplo, cuando cayó enfermo,
que su propia esposa lo desechó y no lo quería ver, y sus amigos alrededor en la primera semana estuvieron en silencio al ver todo el proceso. Sin embargo, cuando empezaron a ver el proceso, los amigos lo empezaron a acusar. Tú eres pecador, tú te crees la gran cosa y tú no eres nadie. Por eso estás en eso. Hasta que apareció y Dios se revela. Y entonces Job entiende que realmente Él es el único que lo acompaña. Pero la compañía de los seres humanos es muy necesaria y es muy bonita cuando tú estás en crisis o estás fracasado. Y ahí te das cuenta entonces, cuando caes en eso te das cuenta, porque es fácil estar en medio de una fiesta, tienes muchos amigos, y si tú eres el que paga la fiesta, o que paga las copas, o el que paga el licor, la cerveza, tienes muchos amigos alrededor. Pero ¿qué pasa cuando te quedas fracasado? ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando cayó, nadie lo aceptaba, ni siquiera trabajo le querían dar, incluso le dieron el trabajo más denigrante para un judío, que es cuidar cerdos, cuidar marranos. ¿Qué pasa entonces? Hay un pasaje que yo quiero leerte, Eclesiastés 7:2, dice: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello, se refiere al luto, es el fin de todo hombre, y el que vive, o al que vive, lo hará reflexionar en su corazón. Hay pocos momentos para reflexionar en una fiesta. Todo el mundo anda alegre, anda libando licor, la música está a alto volumen, nadie tiene tiempo para reflexionar. Pero en el luto, cuando tú vas a acompañar a un funeral, tú te confrontas con la muerte. Y tú te das cuenta de tu vulnerabilidad y te preguntas, ¿cuándo me tocará a mí? El hombre sabio no rehúye a los pensamientos de muerte, me refiero a no pensar en la muerte, sino debe de pensar de una forma sabia, por supuesto, y pensar que como seres humanos nacimos de la tierra y regresaremos a la tierra. Como dice, de polvo fuiste sacado, al polvo volverás. Este cuerpo mortal. Entonces en las fiestas eso no es posible hacerlo, pero en un funeral tú sí puedes hacerlo. Ciertamente, también Eclesiastés 4:1 habla, dice, si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Eclesiastés 4:9 dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Entonces, cuando fracasas, te das cuenta la clase de amigos que tú tienes. Yo puedo preciarme de un par de amigos que siempre nos han acompañado. Hace poco que mi esposa también ha estado bastante afectada de salud. Ha habido un par de amigos que siempre nos escriben. O siempre le escriben a ella, a varias amigas que le escriben a ella. No son muchas, son algunas. Hay otros que lo hacen en silencio, pero tú no te enteras, ¿ya? Un amor en silencio es como un amor no correspondido. Por eso es importante cuando tú veas a alguien en fracaso, no vayas a machacarle a él lo que ya él ya sabe. Él ya sabe que fracasó y sabe que metió la pata o sabe que no lo esperaba pero cayó en eso. Y ahora lo que necesita es una mano que le tienda. Por eso dos son mejor que uno. Y dice que dos obtienen mejor paga de su trabajo. Si tú puedes ayudar a otro a levantarlo de su fracaso, tú serás un bienaventurado, porque pusiste tu empeño en ayudar a esa otra persona a recorrer un mundo diferente, un camino diferente. El fracaso tiene un gran poder sobre nuestras vidas para transformarlo en éxito. Y quiero ir concluyendo con la última cosa que me parece, que creo que es lo que le pone la guinda al pastel. En el fracaso, te das cuenta que has tenido la mano extendida de Dios sobre ti. Piénsalo bien. Piensa en tus procesos
que quizás en ese momento lo pensaste que Dios te había abandonado, o quizás tú estás en este momento pensando que Dios, ¿cómo no se dio cuenta que mi empresa iba al fracaso y no me lo dijo? Bueno, quizás sí te lo dijo y no pusiste atención. Pero te sientes abandonado muchas veces. Pero yo quiero decirte que en realidad no es así. Hay una historia por ahí, no sé quién la escribió, de que cuando un hombre vio en una película su vida, se dio cuenta que en su vida miraba dos huellas, las de Jesús y las de él. Pero en los momentos más difíciles de su vida, él vio que solo estaban sus huellas y no las de Jesús. Y entonces va y le reclama a Jesús y le dice, ¿por qué me abandonaste en los tiempos más difíciles? Cuando yo creía que tú estabas conmigo, cuando yo necesitaba que estuvieras conmigo, tú no estabas. Y entonces Jesús le contesta, te equivocas, porque esas huellas no son tuyas. Esas huellas son mías, porque yo te llevaba en mis brazos. Excelente lección, ¿no? Que Jesús nos lleva en sus brazos cuando estamos en el fracaso. Porque a Jesús obviamente le interesa no que salgas del fracaso, sino que aprendas del fracaso. Y por supuesto, al aprender, vas a salir de ese proceso. Déjeme leerle lo que dice el Salmo 37, 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Escuche esto. Cuando el hombre cayere, cuando el hombre fracasare, cuando el hombre se venga abajo, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El fracaso no es el fin de la vida. El fracaso en tu matrimonio o en tu noviazgo no es el fin de la vida. Allí no se acaba todo. Ese es solo el principio, el trampolín para brincar a un lugar diferente. El fracaso de tu empresa no es tu final como empresario. Es una gran lección que Dios quiere dejarte para que sigas aprendiendo y creciendo. Mientras haya suspiros, habrán esperanzas. Dice que Dios al postrado lo levantará. El que está postrado, el que cayó, lo levantará y hará que las cosas sean diferentes. Obviamente que eso va a depender mucho de la actitud que tú puedas asumir en esto. Yo quiero darle dos consejos finales en relación al fracaso y en relación a la vida. Número uno, arriésguese. Cuando usted levanta una empresa, corre dos riesgos: el riesgo de triunfar o el riesgo de fracasar. Están implícitos. Por eso que los empresarios somos hombres de fe. Y si tú quieres meterte como empresario, pero no tienes fe, quédate en tu trabajo seguro, te están pagando todas las prestaciones, quédate ahí, no te muevas. Que el trabajo profesional y empresarial es un trabajo de fe, que necesita de tu fe. Arriesgarse es lo que nos queda en el fracaso. Volver a intentarlo. Tal vez construiste una casa y se la llevó el río. Bueno, construye en otro lado. Ya aprendiste ahora que del fracaso no se construye a la orilla del mar, porque necesita cosas fuertes. La mayoría de la gente duda en arriesgarse, sobre una base de temor, sobre una base de las posibilidades de éxito pobres que pueda tener, y no se arriesgan. ¿Cuánta gente no se arriesgó ahorita en plena pandemia del coronavirus? Y a raíz de eso hoy está empobrecido. Y la última cosa, cuando usted emprenda algo, mire el cuadro completo. Mire la foto completa, no lo mire en partes. Mire su vida en años, no solamente en eventos, porque los eventos pueden marcarnos, pero no pueden decidir sobre nuestra vida. Si tú fracasaste en tu matrimonio, eso no marca tu vida. Y aunque te haya dejado marcas, cicatrices, encima puedes levantarse y puedes rehacer, reinventar tu vida de nuevo sobre la base de un fracaso que tuviste. Si fracasaste como empresario, tú puedes también levantarte y hacer que las cosas sean diferentes.
No olvides que la parte que Dios dice que levanta al que está postrado, al que ha caído. Dios lo levanta. Dios levanta del polvo al pobre y lo hace sentar entre los príncipes de su pueblo. Esa realmente es el final del fracasado, estar sentado entre los príncipes de su pueblo. Ahora, yo quiero preguntarte específicamente en este momento, ¿cuál es tu situación en relación al fracaso, en relación a lo que te está pasando el día de hoy? Yo quiero invitarte para que ores conmigo, y hagas conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te doy gracias porque a pesar de estar en el fracaso el día de hoy, me das la palabra para ser levantado y cambiar mi futuro. Yo quiero orar ahora y te digo: Señor, en el nombre de Jesús, toda persona que se ha considerado fracasada, que no puede hacer nada en la vida, yo te invito, Señor, para que eso sea una realidad en nuestra vida y que todas las lecciones que hemos aprendido del fracaso, del poder del fracaso, la vulnerabilidad, lo procesado que somos nosotros, Señor, que todos podamos aprender nuevas cosas para tener nuevos derroteros, nuevos futuros, nuevos caminos. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que todo aquel que está en depresión, en ansiedad y que ha caído muy bajo en su emoción, en su estado emocional, sea levantado ahora de donde esté, no importa cuál haya sido el fracaso. Porque hoy hemos aprendido, Señor, que el poder que tiene el fracaso, que va relacionado al éxito, es tan poderoso que puede hacer que de una situación anómala se levante algo mejor sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Gracias por tu compañía el día de hoy a este programa del Discipulado Empresarial 2020. Te invito para la próxima semana en nuestros canales. Hasta pronto.